La marca apareció con el alba. Era el otoño del año 74 después de Cristo, en los confines de la Hispania Tarraconensis, donde las montañas de los cántabros aún suspiraban con el eco de guerras pasadas. No fue un grito ni el acero lo que rompió la paz de aquella mañana, sino un símbolo tallado en el grueso poste de roble, que guardaba la entrada a la villa de Lucio Valerio Graco. Un trisquel, el antiguo signo de los clanes del norte, grabado con una precisión fría y deliberada durante la noche. Lucio, un veterano de las legiones del Rin, lo tocó con la punta de los dedos. La madera estaba fresca, herida. El aire olía a escarcha y a tierra húmeda, pero para él de repente olía a desafío. Aquel simple dibujo en la madera era una declaración silenciosa, una frontera invisible que acababa de ser trazada en su propio umbral, separando su mundo romano del alma ancestral de aquella tierra indómita. Antes de aquel amanecer, la vida en la pequeña villa de Lucio era un monumento a la obstinada voluntad romana. Lucio Valerio Graco no siempre había sido un hombre de tierra y silencio. Había servido 20 años en la Legio Primecu V Macedónica, soportando los inviernos helados de la frontera germana, y la disciplina férrea que forjaba hombres o los rompía. Al licenciarse con honores, aceptó su asterisco praemia militiae asterisco, una parcela de tierra en el norte de Hispania, una región que Roma aún miraba con recelo. Buscaba la paz que la guerra le había negado, un lugar donde sus manos acostumbradas a la espada, pudieran aprender el lenguaje de las vides y los olivos. Su villa rústica, construida con piedra local pero diseñada con la lógica romana de ángulos rectos y patios interiores, era un bastión de orden en un paisaje de curvas salvajes y bosques impenetrables. Allí, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el del aceite de sus propias prensas, un intento diario de imponer la civilización sobre el caos. El día anterior a la aparición del símbolo, la normalidad se había resquebrajado, aunque nadie supo verlo. Su única hija, Elia, de 16 primaveras, había regresado del arroyo que serpenteaba al linde de sus tierras con una mirada extraña, un silencio que no era el suyo. Dijo haber sentido que la observaban desde la espesura del robledal, una presencia que no producía sonido, pero que pesaba en el aire. Lucio, pragmático y curtido, lo había atribuido a los juegos de luces del atardecer, o a las supersticiones de los nativos que a veces susurraban los pocos siervos astures que trabajaban para él. Son solo árboles y viento, hija, le había dicho, restándole importancia con una caricia en la cabeza. Pero Eli había encontrado una pequeña pulsera de juncos trenzados sobre una roca, un objeto demasiado delicado para ser accidental. Lo guardó en secreto, sintiendo que era un mensaje que aún no comprendía, una hebra de otro mundo que se había enredado en el suyo. Y ahora, de pie frente al trisquel, Lucio Valerio comprendía la ceguera de su lógica romana. Aquella talla no era un simple acto de vandalismo tribal, ni una amenaza vacía. Era una reclamación. Era la tierra hablando en su idioma más antiguo, un lenguaje de símbolos y espíritus que sus murallas y su arado no podían silenciar. Los vadinienses, el clan que habitaba aquellas montañas, no habían olvidado que ese valle, ahora surcado por viñedos romanos, había sido un día el lugar de descanso de sus ancestros. El símbolo era un recordatorio de que la paz de Roma era una capa fina y frágil extendida sobre una memoria mucho más profunda y violenta. Lucio sintió el peso de las miradas de sus vecinos, otros veteranos asentados en valles cercanos. Nadie diría nada, pero el miedo se extendería como la niebla matutina, silencioso e implacable. La guerra, creía él, había terminado. Pero allí, en la quietud de su propio hogar, entendió que solo había cambiado de forma. La rutina de Lucio Valerio Graco era un ritual forjado en la disciplina de las legiones y suavizado por la tierra hispana. Cada mañana, mucho antes de que el sol besara las cumbres de los picos de Europa, un eco fantasma resonaba en su mente. El toque de la asterisco bucina asterisco, la trompeta que despertaba a los campamentos en la lejana Germania. Aunque ya no había centurión que gritara órdenes, su cuerpo se movía con la misma precisión mecánica. Salía al patio, el aire frío de la montaña llenando sus pulmones, y su primera mirada era siempre para las murallas bajas de su propiedad, una inspección instintiva en busca de brechas o amenazas. Luego, el aroma a pan de cebada y gachas que preparaba una vieja sierva asturiana, le recordaba que aquel ya no era un puesto de avanzada, sino un hogar que sin embargo, él seguía tratando como una fortaleza que debía ser defendida cada día, no con la espada sino con una voluntad inquebrantable. Su papel en aquella pequeña comunidad de veteranos era el de un ancla silenciosa.
Hombres como él, con apellidos como el de su vecino Cayo Sertorio Máximo, habían cambiado el asterisco Gladius asterisco por el arado, pero sus ojos nunca perdieron la vigilancia del soldado. Se reunían en el pequeño asterisco Vicus asterisco que había surgido a media jornada de camino, un puñado de edificios de piedra y madera donde el latín se hablaba con el acento áspero de las fronteras. Intercambiaban consejos sobre las cosechas, se quejaban del clima impredecible y del vino local, demasiado rudo para sus paladares itálicos. Pero bajo la superficie de aquella camaradería de granjeros, latía una hermandad forjada en el miedo y el acero. Todos sabían que su paz era una concesión, un frágil pacto con una tierra que nunca les pertenecería del todo. Se observaban unos a otros en busca de signos de debilidad, pues la debilidad de uno era una amenaza para todos. El sonido que definía los días en la villa de Lucio no era el de las armas, sino el del trabajo. El martillo rítmico de la pequeña fragua donde un herrero liberto reparaba herramientas, el zumbido constante del telar donde se tejía lana basta, el murmullo del agua en el canal de irrigación que él mismo había diseñado con la precisión de un ingeniero militar. Estos eran los sonidos de la civilización, la banda sonora de su intento por domar el caos. Lucio pasaba las horas entre sus vides, sus manos, antes acostumbradas a la empuñadura de cuero de su espada, ahora se encallecían con la madera de la podadera. Enseñaba a sus siervos las técnicas romanas de cultivo, una lección de orden y eficiencia que a menudo chocaba con los métodos ancestrales de los nativos, que parecían más escuchar a la tierra que imponerle su voluntad. La tensión entre su mundo y el de los clanes locales era una corriente subterránea y perpetua. Los badinienses no eran enemigos declarados. Algunos incluso trabajaban sus tierras por un salario modesto. Eran hombres y mujeres de pocas palabras y miradas profundas, que se movían por el paisaje con una familiaridad que Lucio envidiaba y temía a partes iguales. Conocían cada arroyo, cada sendero oculto en el bosque, cada planta medicinal que crecía a la sombra de los robles. Cuando hablaban entre ellos en su lengua gutural, las frases sonaban como el murmullo del viento entre las rocas. Lucio les pagaba con sestercios, les ofrecía la protección teórica de la ley romana, pero sentía que sus almas permanecían en otro lugar, en un tiempo anterior a las águilas y las legiones, un tiempo al que él nunca tendría acceso. Elia, su hija, era el corazón vulnerable de su fortaleza. Nacida en Hispania, no guardaba recuerdos de Italia. Para ella, Roma era una colección de historias que su padre le contaba por las noches, relatos de mármol y gloria, que sonaban tan lejanos como las leyendas de los dioses. Su mundo real era el valle, el aroma de la hierba mojada por el rocío, el vuelo de los halcones sobre los picos y las canciones susurradas por la vieja sierva asturiana. Lucio intentaba educarla como a una dama romana, enseñándole a leer a Virgilio y a gestionar las cuentas de la villa, pero veía cómo sus ojos se desviaban hacia el bosque, hacia el misterio que se extendía más allá de sus muros. Ella no veía una frontera, sino una invitación, una promesa de secretos que su padre se negaba a reconocer. La vida familiar se desarrollaba en el pequeño asterisco Peristilium asterisco, un jardín interior que era una réplica en miniatura del orden cósmico romano. Allí, rodeados de hierbas aromáticas y un pequeño estanque, Lucio intentaba reconstruir el mundo que había dejado atrás, pero la sombra de su esposa, fallecida años antes por unas fiebres que ningún médico romano supo curar, impregnaba cada rincón. Era un silencio que ni la risa de Elia ni el ruido del trabajo podían llenar por completo. Lucio se había convertido en un hombre de gestos más que de palabras, transmitiendo su afecto a través de la seguridad que proporcionaba, de la solidez de los muros que había levantado. Creía que proteger a su hija del mundo exterior era la mayor prueba de amor, sin darse cuenta de que, al hacerlo, la estaba aislando también de una parte de sí misma. Elia sentía la presión cultural de una forma distinta a su padre. Para Lucio, era una amenaza externa, para ella, era un conflicto interno. Amaba la lógica y la claridad de su herencia romana, la belleza de la poesía latina y la seguridad de las leyes de su pueblo. Pero al mismo tiempo, se sentía atraída por la espiritualidad cruda y terrenal de los cántabros. Escuchaba a escondidas las historias del asterisco Shana asterisco, el espíritu femenino de las aguas, o del asterisco Busgosu asterisco, el señor del bosque. Eran cuentos que su padre habría despreciado como supersticiones bárbaras, pero para ella contenían una verdad que complementaba el mundo ordenado de Roma. La pulsera de juncos que había encontrado no era solo un objeto,
era un símbolo de ese otro mundo que la llamaba, un mundo que sentía vibrar bajo sus pies. Los vecinos de Lucio, los otros veteranos, representaban la Roma pragmática. Hombres como Cayo Sertorio, habían llegado a un entendimiento tácito con los clanes. Respetaban ciertos límites no escritos, evitaban los bosques considerados sagrados, y a veces incluso participaban en intercambios de regalos durante los solsticios, gestos que en Roma se habrían considerado una peligrosa concesión a la barbarie. Aconsejaban a Lucio que hiciera lo mismo, que dejara un poco de espacio para los antiguos espíritus. Pero Lucio, un hombre forjado en la frontera del Rin, donde la línea entre Roma y el caos era absoluta y se defendía con sangre, se negaba. Para él, cualquier concesión era el principio de la derrota. Su villa no era solo una granja, era una declaración de principios, un bastión de la civilización en el corazón de lo salvaje. Esta rigidez, esta incapacidad para doblarse, era a la vez su mayor fortaleza y su más profunda debilidad. Había sobrevivido a 2 décadas de guerra, gracias a su adhesión inflexible a las reglas, a la disciplina y al orden. Ahora, en tiempos de paz, aplicaba la misma lógica a la tierra y a las personas. No entendía que la paz, en aquel rincón del imperio, no se mantenía con murallas de piedra, sino con puentes invisibles de respeto y comprensión. Su insistencia en trazar líneas rectas en un paisaje de curvas, en imponer el latín a una tierra que hablaba en el lenguaje del viento y los árboles, estaba creando una tensión que se acumulaba lentamente, como el agua tras una presa. Una presión que ni él, con toda su experiencia militar, era capaz de percibir hasta que fue demasiado tarde. Así, los días previos a la aparición del Triskel transcurrían en una aparente normalidad, una paz superficial construida sobre cimientos de desconfianza. El olor a pan romano se mezclaba con el humo de las hogueras de los pastores locales en las colinas. El sonido del latín en el patio de la villa se perdía en la inmensidad de un paisaje que susurraba en una lengua más antigua. Lucio Valerio Graco se sentía un conquistador, un civilizador que traía la luz de Roma a un rincón oscuro del mundo. Pero en realidad, era un extranjero en su propia tierra. Un hombre que vivía sobre un volcán dormido, sordo al retumbar profundo que anunciaba la inminente erupción, una erupción que no vendría con fuego y lava, sino con el silencio de un símbolo tallado en la madera de su puerta. Aquel día, el sol de mediodía cayó sobre el valle con un calor plomizo, inusual para el otoño cántabro. El canto de las cigarras era un zumbido febril, que parecía amplificar la tensión suspendida en el aire desde la aparición del Triskel. Lucio Valerio Graco sentía el sudor pegándole la túnica a la espalda mientras inspeccionaba los límites más lejanos de sus tierras, aquellos que se fundían con la maleza indómita del bosque. Su paz había sido violada, y el veterano en él respondía con la única estrategia que conocía, la vigilancia activa, el reconocimiento del terreno. No buscaba un enfrentamiento, sino comprender la naturaleza de la amenaza, medir la audacia de quien se había atrevido a marcar su hogar. El aire, denso y quieto, olía a polvo y a pino, pero bajo esos aromas familiares, Lucio percibía una nota discordante, un silencio expectante que erizaba el vello de sus brazos. Fue entonces cuando se adentró más de lo habitual, siguiendo el curso de un arroyo seco que serpenteaba hacia el corazón del Robledal, un lugar que sus siervos astures consideraban sagrado y evitaban con un respeto temeroso. El silencio allí era más profundo, roto solo por el crujido de sus propias sandalias sobre la hojarasca. Y en medio de esa quietud, lo oyó. No era el gruñido de una bestia ni el susurro de un guerrero al acecho. Era un quejido débil, casi inhumano, el lamento intermitente y agónico de una criatura pequeña y desvalida. El instinto del soldado le gritó que era una trampa, una añagaza para atraerlo a una emboscada. Pero había algo en aquel sonido, una nota de pura miseria, que anuló su cautela y le obligó a desviarse del sendero, guiado únicamente por la compasión o la curiosidad. Acurrucado entre las raíces nudosas de un tejo milenario, como si la propia tierra intentara protegerlo, encontró a un niño, no tendría más de 5 o 6 años. Su piel, cubierta de mugre y arañazos, ardía de fiebre. Llevaba solo un taparrabos de cuero raído, y en su mejilla, se adivinaban los restos de una pintura tribal azul, casi borrada por el sudor y las lágrimas. Era un niño badiniense, inconfundible. Estaba solo, temblando de frío a pesar del calor, y sus ojos, enormes y oscuros, se abrieron para mirar a Lucio con un terror mudo.
El legionario en él vio al hijo del enemigo, un cachorro del clan que había desafiado su autoridad. Pero el hombre, el padre que cada noche arropaba a su propia hija, vio únicamente a un niño abandonado a las puertas de la muerte, un sacrificio olvidado en el altar, de algún rito desconocido o simplemente perdido. Durante un instante que se sintió eterno, Lucio permaneció inmóvil, atrapado en la encrucijada de dos mundos. Su mente, forjada en la lógica implacable de Roma, sopesaba las consecuencias. Ayudar a aquel niño era una traición a su propia gente, una debilidad que sus vecinos veteranos jamás entenderían. Podría traer la ira del clan sobre su villa, acusándolo de secuestro, o peor aún, de profanación. Dejarlo allí era lo sensato, lo militarmente correcto. Era el problema de otro, la consecuencia de una vida bárbara que él había venido a civilizar. Pero entonces, el niño tosió, un sonido frágil que quebró el aire, y en ese pequeño espasmo de vida, Lucio no vio a un vadiniense, ni a un bárbaro. Vio el rostro febril de su propia hija Elia años atrás, y la decisión se impuso a la razón. Con un gesto que desafiaba 20 años de disciplina militar, se arrodilló, y con una suavidad que sus manos casi habían olvidado, lo levantó en brazos. No regresó por el camino principal, el soldado que había en él, aunque vencido por el padre, resurgió para guiar sus pasos. Utilizó el lecho seco del arroyo, las sombras de los peñascos, y el conocimiento del terreno que había adquirido no para conquistar, sino para ocultar su acto de humanidad. Nadie podía verlo. Ni sus siervos, cuya lealtad era incierta, ni sus vecinos, cuya ley era la de la supervivencia. Llevó el pequeño cuerpo febril hasta su villa, entrando por la parte trasera, lejos de las miradas curiosas. Lo escondió en una bodega olvidada, un cuarto húmedo y oscuro, donde se guardaban ánforas rotas y herramientas en desuso. Olía a vino avinagrado y a tierra. Allí, sobre un montón de sacos viejos, depositó al niño, cubriéndolo con su propio manto. Había cruzado una frontera, no de territorio, sino de identidad. Ya no era solo Lucio Valerio Graco, veterano de Roma. Era un hombre con un secreto que podía costarle todo. Pero el bosque tiene ojos, y aquel gesto no pasó desapercibido. Oculto entre la espesura, a una distancia prudencial, un hombre había observado toda la escena. Su rostro estaba pintado para la caza, y en su espalda colgaba un arco de tejo. Había seguido las huellas del niño durante horas, su corazón encogido por la angustia. Vio al romano, la figura que representaba todo lo que su pueblo odiaba y temía, encontrar a su hijo. Contuvo la respiración, la mano aferrando el cuchillo de sílex en su cinto, esperando el golpe fatal, el acto de crueldad que confirmaría su odio. Pero en su lugar, vio al legionario arrodillarse, vio la inesperada ternura en aquel gesto, y cómo lo envolvía en su manto. El guerrero vadiniense no se movió, permaneció inmóvil, viendo cómo el enemigo se llevaba a su hijo no como un trofeo, sino como un tesoro frágil. No fue un acto de guerra. Fue algo para lo que no tenía palabras, un gesto que rompía las reglas de su mundo tanto como las del romano. La reacción no fue un clamor de guerra, sino un vacío. En los días que siguieron al gesto de Lucio, una quietud antinatural se apoderó del valle. El silencio de los vadinienses era más elocuente y aterrador que cualquier grito de batalla. Dejaron de ser vistos en los senderos que bajaban de las montañas. Sus pastores, que antes movían sus rebaños a la vista de las tierras romanas, desaparecieron tras las crestas de las colinas. Los pocos siervos astures que trabajaban en las villas vecinas, se volvieron huraños, sus miradas esquivas, sus bocas selladas, como si una orden ancestral les hubiera prohibido el contacto. El aire mismo parecía haberse vuelto más pesado, cargado con el peso de una ausencia colectiva. El bosque, antes un lugar de ruidos salvajes y vida oculta, se convirtió en un muro de silencio vigilante. Lucio Valerio sentía ese vacío como una presión física, el aliento contenido de toda una tribu esperando. La noticia del Triskel se había extendido como una plaga silenciosa entre los veteranos. Cayo Sertorio Máximo, su vecino del valle contiguo, un hombre cuya cara era un mapa de cicatrices y pragmatismo, fue el primero en visitarlo. Llegó con 2 de sus libertos, ambos armados discretamente. No hablaron del símbolo directamente, pero sus palabras giraban en torno a la necesidad de reforzar las empalizadas y organizar patrullas conjuntas.
Son como lobos, Lucio, dijo Cayo, su voz grave como el rodar de las piedras. Huelen la debilidad a leguas de distancia. Debemos mostrarles los dientes de Roma, recordarles quién manda aquí. Lucio asentía, su mente a kilómetros de distancia, en la oscuridad de su bodega. Se sentía un impostor, escuchando planes de defensa contra una amenaza que él mismo había invitado a su hogar, un acto que sus camaradas verían no como compasión, sino como la más pura y peligrosa de las locuras. Mientras tanto, en la penumbra de la bodega, se libraba una batalla diferente. El niño, a quien en su delirio febril había oído murmurar un nombre que sonaba como Coro, luchaba por su vida. Lucio, el disciplinado legionario, se convirtió en un torpe sanador. Le bajaba la fiebre con paños húmedos empapados en agua fría del pozo, le obligaba a beber pequeños sorbos de agua con miel, y le ofrecía trozos de pan empapado en leche de cabra que el niño apenas probaba. El olor de la estancia era una mezcla de tierra húmeda, vino rancio y el aroma agrio de la enfermedad. Cada noche Lucio bajaba a hurtadillas, con el corazón en un puño, temiendo encontrar el pequeño cuerpo sin vida. Se movía por su propia casa como un ladrón, cada crujido de la madera un potencial delator. Aquel secreto era una brasa ardiente que sostenía en sus manos, quemándole el alma lentamente. Elia fue la primera en sentir que el eje de su mundo se había desplazado. Su padre, siempre una roca de previsibilidad y orden, se había vuelto una sombra. Lo veía caminar por el peristilo con la mirada perdida, sobresaltándose ante el más mínimo ruido. La puerta de la bodega, antes siempre abierta, ahora permanecía cerrada con una tranca que ella nunca había visto. A veces, en el silencio de la noche, creía oír un sonido anómalo desde el subsuelo, un murmullo, una tos ahogada que la brisa confundía con el ulular del viento. La pulsera de juncos que guardaba en su cofre de madera parecía ahora más pesada. Un talismán que conectaba el misterio del bosque con el nuevo misterio que habitaba bajo sus propios pies. Su padre le había enseñado a confiar en la lógica romana, pero su instinto, una herencia de su madre hispana, le decía que las respuestas no estaban en la razón, sino en los silencios. Un mercader de aceite que viajaba desde la costa, trajo la confirmación del vacío. Al detenerse en la villa de Lucio para abrevar a sus mulas, contó historias que helaron la sangre de los colonos. En el pequeño mercado de la guarnición de Legio, a 2 jornadas de camino, no había aparecido ni un solo badiniense en más de una semana. No había pieles para vender, ni miel ni las hierbas medicinales que las mujeres de la tropa a veces compraban. Es como si la tierra se los hubiera tragado, dijo el mercader, secándose el sudor con el dorso de la mano. Los centuriones están nerviosos. Dicen que un silencio así solo precede a una tormenta. La noticia se propagó por las villas de los veteranos, y el miedo, antes una sospecha, se convirtió en una certeza. Se preparaban para un ataque coordinado, una sublevación, sin saber que la causa de aquella quietud no era la preparación para la guerra, sino la perplejidad ante un acto de paz. En las alturas, en un castro oculto por la niebla y los riscos, el guerrero badiniense cuyo nombre era Bodero, se enfrentaba a su propio tormento, era el padre de Coro. Su clan clamaba venganza. La desaparición de un niño era una afrenta que solo podía lavarse con sangre. Los ancianos hablaban de raptos, de sacrificios a los dioses extraños de los romanos. Pero Bodero había visto la verdad. Había visto al enemigo arrodillarse. Había visto el manto del legionario cubrir el cuerpo febril de su hijo. ¿Cómo podía llevar a sus hombres a la guerra contra la única persona que había mostrado piedad? Su silencio en el consejo de guerra de la tribu fue interpretado como dolor, pero era la parálisis de la contradicción. Cada día, descendía solo y se ocultaba entre los árboles, observando la villa de Lucio. No era un espía buscando debilidades, sino un padre vigilando, atrapado entre el honor de su pueblo y una deuda de vida que no sabía cómo pagar. Así, el tiempo se estiró, denso y preñado de una tensión insoportable. Una semana pasó, luego otra. En la villa, el niño Coro superó la fiebre, sus ojos recuperando un brillo de curiosidad infantil en lugar del terror. En el exterior, la comunidad romana vivía en un estado de sitio autoimpuesto, sus nervios desgastados por la espera. Y en las montañas, la tribu de los badinienses contenía su furia, confundida por la inacción de su mejor guerrero. El acto de compasión de Lucio no había traído la paz, había creado un punto muerto, un equilibrio precario sobre el filo de una navaja. El valle entero contenía la respiración,
sabiendo que aquel silencio antinatural no podía durar para siempre. Estaba a punto de romperse, y el sonido que produciría, ya fuera el acero de una espada o la palabra de un hombre, cambiaría el destino de todos para siempre. Pasaron las estaciones, y con ellas, la tensión se transformó en una cicatriz invisible sobre el paisaje. El niño, Coro, fue devuelto a su gente. No hubo palabras, ni pactos, ni tratados sellados con la pompa de Roma. Una noche sin luna, Lucio Valerio Graco lo llevó hasta el linde del bosque, donde el robledal se espesaba. Allí, de entre las sombras, emergió la figura solitaria de Bodero. Los dos padres se miraron a través de una distancia que era mucho más que unos pocos pasos. Era un abismo de cultura, de odio y de historia. Lucio dio un suave empujón al niño, que corrió hacia su padre. Bodero no hizo un gesto de agradecimiento ni de amenaza. Simplemente posó una mano sobre la cabeza de su hijo, y con una última mirada indescifrable hacia el romano, se desvaneció de nuevo en la oscuridad. El silencio que dejaron atrás ya no era de guerra inminente, sino el silencio pesado y eterno de un secreto compartido. Los años que siguieron actuaron como un lento veneno en el alma de Lucio. La comunidad de veteranos, liderada por la desconfianza pragmática de Cayo Sertorio, nunca le perdonó del todo aquel acto que no entendían. No hubo acusaciones directas, pero el aislamiento se tejió a su alrededor con hilos de silencio y miradas de soslayo. Dejó de asistir a las reuniones en el *Vicus*, y sus visitas se hicieron cada vez más esporádicas. El hombre que había sido, el legionario orgulloso de la disciplina y el orden de Roma, se fue encorvando bajo el peso de una soledad autoimpuesta. Su espalda se dobló como si cargara un peso invisible, y sus ojos, antes siempre vigilantes, adquirieron una melancolía lejana. Ya no luchaba por imponer la civilización, se limitaba a sobrevivir en la frontera que él mismo había creado, no entre Roma y los bárbaros, sino entre su conciencia y el mundo. La villa misma comenzó a reflejar la erosión del espíritu de su dueño. Las enredaderas, que antes Lucio arrancaba con furia por considerarlas un signo de desorden, treparon por los muros de piedra, suavizando sus ángulos rectos. El estuco pintado con el emblema de los Valerios, un águila estilizada, se desconchó por la lluvia y el viento, desvaneciéndose hasta ser casi un fantasma sobre la pared. Elia, ahora una mujer joven, se convirtió en la verdadera guardiana de aquel lugar. Aprendió a leer el lenguaje del viento y las estaciones no en los libros de Virgilio, sino en la sabiduría silenciosa de los siervos astures. En el peristilo, las hierbas medicinales cántabras crecían ahora junto a la lavanda y el romero romanos, una tregua botánica que reflejaba la paz incómoda que su padre había comprado a un precio tan alto. El orden de Roma se rendía, lenta e inexorablemente, a la tierra que habitaba. El trisquel tallado en el poste de roble nunca fue borrado. El tiempo se encargó de él, puliendo sus bordes afilados con el sol y la helada, integrándolo en la veta de la madera hasta que pareció una formación natural, un nudo con memoria. Ya no era una amenaza ni un desafío. Se convirtió en un hito, un símbolo que los badinienses respetaban. A veces, al pasar, dejaban a sus pies una pequeña ofrenda, una pluma de azor, una piedra de río especialmente lisa, un puñado de bayas silvestres. No eran tributos a un conquistador, sino el reconocimiento a un hombre que había roto las reglas de su propia tribu. La villa de Lucio Valerio Graco se transformó en un territorio neutral, un lugar anómalo regido por una ley no escrita, un enclave de silencio en una tierra que recordaba demasiado bien el sonido del acero. El imperio, mientras tanto, continuó su avance implacable. Se construyeron nuevas calzadas a varias jornadas de distancia, y una nueva guarnición se estableció más al norte, empujando la frontera de la civilización. Pero en aquel pequeño valle, el tiempo parecía haberse detenido. Las demás villas de los veteranos o bien fueron abandonadas por sus dueños, que buscaron la seguridad de las ciudades, o se convirtieron en pequeñas fortalezas erizadas de desconfianza. Solo la casa de Lucio permaneció, un monumento a una paz extraña y solitaria. Cuando Lucio finalmente murió, un hombre anciano y callado, fue Elia quien heredó la tierra y el silencio. La historia de su padre se convirtió en un susurro, una leyenda contada por los badinienses en las noches de invierno, la historia olvidada de un legionario que, en el corazón de la barbarie, encontró su humanidad y con ella, su más profunda soledad. Fue en un invierno tardío,
20 años después de que el silencio se instalara en el valle, cuando la revelación llegó, no con el estruendo de un ejército, sino con la discreción de una sola figura caminando por el sendero helado. Elia, ya una mujer cuya mirada contenía la sabiduría de 2 mundos, supervisaba la poda de los olivos más viejos. Vio al hombre acercarse. No era un romano, su andar era demasiado fluido, demasiado en sintonía con la tierra. Tampoco era un comerciante. Llevaba las ropas de cuero y lana de los vadinienses, pero no portaba armas visibles. Su rostro era joven, marcado por el viento de las cumbres, y sus ojos oscuros se fijaron en ella con una intensidad que no era de amenaza, sino de reconocimiento. Elia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire gélido. Era como ver a un fantasma de una historia que nunca le habían contado, un eco de la tensión que había definido toda su vida, tomando forma humana ante sus ojos. El joven se detuvo a una distancia respetuosa, junto al poste de roble, donde el trisquel era ahora una cicatriz antigua y venerada. No habló. Simplemente esperó, permitiendo que Elia fuera quien controlara el espacio entre ellos. Ella se acercó lentamente, su corazón latiendo con un ritmo sordo y pesado. El hombre era apenas mayor que ella, pero en su semblante había una gravedad ancestral. Él la miró, luego a la casa y por un instante sus ojos se detuvieron en la pequeña puerta de madera que conducía a la bodega, como si pudiera ver a través de la piedra y el tiempo. Finalmente, habló, y su voz era grave, su latín tosco y quebrado, aprendido de oídas, no en una escuela. Yo soy Coro, dijo, y el nombre resonó en el aire quieto, una llave que abría una puerta en la memoria de Elia, una puerta a una habitación oscura, que siempre había sabido que existía, pero que nunca se había atrevido a explorar. Coro no vino con las manos vacías. De una bolsa de cuero que llevaba al hombro, sacó un objeto envuelto en una piel de ciervo. Lo desenvolvió con una solemnidad casi religiosa y se lo ofreció a Elia. Era el viejo manto de lana de su padre, el que Lucio Valerio Graco usaba en sus días de legionario durante los inviernos en Germania. Estaba desgastado, deshilachado en los bordes y olía a humo de leña y a tiempo, pero había sido conservado con un cuidado evidente. Elia lo tomó, confundida. Era solo una vieja capa. Pero entonces Coro se tocó la frente, imitando el delirio de la fiebre, y luego señaló el manto, y después, con un gesto inequívoco, apuntó hacia la puerta de la bodega. En ese instante, 20 años de silencios, de miradas esquivas y de la inexplicable tristeza de su padre, colapsaron en un único momento de claridad cegadora. La historia secreta de su familia se desplegó ante ella sin necesidad de más palabras. Con el manto aún en sus manos, Elia corrió hacia el interior de la villa, hacia el viejo arcón de cedro donde su padre guardaba sus pocos recuerdos de la legión. Rebuscó bajo las placas de cera y un diploma militar honorífico hasta que sus dedos encontraron lo que su instinto buscaba. Una pequeña pulsera de juncos trenzados, ahora seca y frágil, la misma que ella había encontrado en el arroyo siendo una niña. La sacó a la luz. El manto del romano que salvó al niño bárbaro, la pulsera del niño bárbaro que el romano guardó como un secreto. Las dos mitades de una misma historia, una de compasión y la otra de gratitud silenciosa, por fin reunidas. Comprendió entonces que la soledad de su padre no fue un castigo de sus vecinos, ni una derrota. Fue el precio autoimpuesto por un acto de honor que ni los romanos ni los vadinienses podían comprender, un honor tan solitario y pesado como las propias montañas. Elia regresó al exterior. Coro seguía allí, su vigilia terminada. Ella no le devolvió el manto. En su lugar, le tendió la pulsera de juncos. Él la tomó y la miró como si viera el rostro de un fantasma querido. Por primera vez, una leve sonrisa curvó sus labios. No se dijeron nada más. El círculo se había cerrado. Coro se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a las montañas, no como un extraño, sino como un peregrino que ha cumplido su voto. Elia se quedó de pie, aferrando el viejo manto de su padre, el aire helado en sus pulmones. El dolor por fin tenía un rostro. La tristeza de su padre por fin tenía un nombre: humanidad. Y en aquel valle olvidado por el imperio, bajo la mirada silenciosa del trisquel, Elia entendió que algunas deudas no se pagan con sestercios ni con sangre, sino con una vida entera de silencio. La cicatriz de su familia no había sanado, pero por primera vez, ella comprendía su honorable origen. La vida de Elia,
A partir de aquel día, se convirtió en la custodia de un silencio. No buscó el contacto con los badinienses, ni intentó forzar un entendimiento que su padre había pagado con la soledad. En su lugar, permitió que la villa respirara con los dos pulmones de su herencia. Las vides romanas crecieron entrelazadas con las zarzas silvestres en los lindes, y en su hogar, el latín de los poemas se mezclaba con el murmullo de las viejas canciones astures que ella misma enseñó a sus hijos. Cuando Lucio Valerio Graco fue enterrado, su tumba fue una simple estela de piedra, como dictaba la costumbre romana, con su nombre y su legión grabados con letras severas y claras. Un último bastión de orden en un paisaje que ya no intentaba conquistar. Elia la cuidaba, dejando cada semana una ramita de romero, un gesto de memoria y deber filial, un diálogo solitario con el fantasma de un hombre que solo ella había llegado a comprender en su totalidad. Con el paso de las estaciones, la tumba de Lucio se convirtió en un santuario involuntario. Una mañana de primavera, junto al romero que ella había dejado, Elia encontró un pequeño ramillete de brezo púrpura, la flor que solo crece en las laderas más altas y ventosas de las montañas. No había huellas, ni rastro alguno del visitante. Ella no lo tocó. Simplemente lo aceptó como parte de un ritual que no le pertenecía, pero que ahora compartía. Las ofrendas siguieron apareciendo, siempre discretas, siempre anónimas. Una pluma de águila en verano, un puñado de castañas en otoño, una rama de tejo sagrado en lo más crudo del invierno. Eran mensajes sin remitente, el pago silencioso de una deuda de honor que se transmitía de padres a hijos en la memoria del clan. La tumba del legionario solitario se había convertido en una frontera sagrada. Un punto de encuentro entre dos mundos que nunca se hablaban, pero que se honraban en el lenguaje eterno de la tierra. Décadas más tarde Elia, ya una anciana de cabellos blancos como la nieve de las cumbres, hizo su última visita a la estela de piedra. El nombre de su padre era casi ilegible, erosionado por el viento y la lluvia. El imperio se resquebrajaba en fronteras lejanas, y los nombres de los césares eran ya un eco distante. Pero allí, sobre la piedra gastada, descansaba una única flor de genciana azul, una joya imposible arrancada del corazón del invierno montañés. Elia la rozó con sus dedos arrugados y levantó la vista hacia los picos, donde el sol del atardecer teñía la nieve de un color cobrizo. No vio a nadie, pero sintió la presencia vigilante de una memoria. El imperio de Roma se convertiría en ruinas y leyendas. Pero el gesto de su padre, un acto solitario de humanidad, se había hecho eterno en el silencio de aquel valle, un legado más perdurable que el mármol y más pesado que cualquier corona.